Jeremías capítulo 32. En Jeremías capítulo 32 el rey es Sedequías. Sedequías es el último rey de Judá. Sedequías ha sido puesto por Nabucodonosor. Nabucodonosor lo puso como rey. Es el último hijo de Josías. Sedequías se porta mal, no quiere obedecer al Señor, a pesar de que Jeremías, el profeta Jeremías, le ha insistido varias veces que se vuelva al Señor, que se arrepienta, pero Sedequías no se acerca a Jehová, sino que lo rechaza y sigue cometiendo los mismos pecados que había estado cometiendo los reyes malvados de Judá. Entonces Dios envía a Nabucodonosor, sitea la ciudad de Jerusalén, y Sedequías busca ayuda de otros países alrededor para poder librarse de Nabucodonosor. Nabucodonosor se entera de que Sedequías está tramando eso. Como ve que ahora sí el ejército de Nabucodonosor está viniendo contra él, busca ayuda de Egipto, pero Egipto no lo ayuda momentáneamente, pero a las finales Nabucodonosor vuelve y ahora tiene sitiada la ciudad de Jerusalén, la tiene rodeada, y justo en ese momento, en ese último tramo de la vida de Sedequías, es que ocurre este pasaje de Jeremías 32. Y el versículo 1 empieza así diciendo: esta es la palabra de Jehová el Señor que vino a Jeremías en el año 10º del reinado de Sedequías. Sedequías tenía reinando 10 años, después de 10 años que Nabucodonosor mismo lo puso como rey. Y en el año 10º él decide sublevarse, rebelarse. Sedequías estaba pagando tributos a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en este momento él deja de pagar los tributos, y ahí es cuando hace alianza con otros países para tratar de librarse de Nabucodonosor, pero Nabucodonosor viene y esto es lo que sucede. Entonces en el año 10º del reinado de Sedequías, que es el último rey de Judá, es decir, en el año 18 de Nabucodonosor le llevaba 8 años más reinando a Sedequías. Y versículo 2 dice: en aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia mantuvo sitiada a Jerusalén. O sea, en ese tiempo, en el año 10º de Sedequías, Nabucodonosor sitea la ciudad de Jerusalén, y la sitea porque quiere tomarla, la sitea porque ahora sí ha venido a destruirla. Ya Jeremías ha profetizado que Nabucodonosor va a venir y va a destruir la ciudad completa, va a destruir el templo y va a destruir el palacio del rey, y también ya le había advertido a Sedequías de que tenía que rendirse ante Nabucodonosor. Pero Sedequías es un rey, a esta altura de su vida es un rey que no se decide si escuchar a Jeremías, si escuchar al profeta Jeremías, o si escuchar a los nobles, porque los nobles de la ciudad lo estaban presionando también. Versículo 2. En aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia mantuvo sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estuvo preso en el patio de la guardia del palacio real. En este tiempo Jeremías ha sido preso porque él está profetizando que Babilonia va a venir, y hay enemigos, tiene muchos enemigos, los enemigos de su propio pueblo lo quisieron matar, después los mismos sacerdotes, y él viene de una familia sacerdotal, y parece que también incluso su propia familia se tramaron matarlo. Ya lo han querido matar y ha sido librado una vez, pero ahora Sedequías lo tiene preso ahí en el patio de la guardia real, en el palacio, que estaba al lado del templo. Lo tiene como preso, está preso. Y es algo curioso, ¿no? Porque Jeremías ha venido diciendo la palabra del Señor, y Jeremías ha estado diciendo lo que va a ocurrir, y por decir la palabra del Señor ahora Jeremías está preso. Versículo 3. Sedequías, el rey de Judá, lo tenía preso y le reprochaba. Entonces Sedequías está molesto y lo tiene preso, y está hablando con él y le hace algunas preguntas. ¿Por qué andas profetizando? Le dice Sedequías, el rey, le dice a Jeremías: ¿por qué andas profetizando? Así dice el Señor. Andas proclamando que el Señor Jehová dice: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la tomará.
Y Sedequías, el rey de Judá, o sea, él mismo, no escapará de las manos de los babilonios, sino que será entregado en manos del rey de Babilonia y tendrá que enfrentarse a él cara a cara. Y eso es lo que había estado profetizando a Jeremías. Jeremías estaba profetizando: ríndanse, miren, va a venir Nabucodonosor, los va a destruir el templo, va a destruir el palacio real, y Sedequías va a ser llevado a Babilonia. Y el rey le está preguntando a Jeremías: ok, ya te tengo preso, ahora sí estás aquí delante de mí, dime por qué, qué es lo que pasa, por qué andas diciendo que Jehová dice eso. Versículo 5, además de todo eso, dices que el Señor afirma: Nabucodonosor se llevará a Sedequías, o sea, él mismo, a Babilonia. Es una profecía que ya se lo había dicho, pero el rey ahora está preocupado, Sedequías, porque las profecías que Jeremías le había venido diciendo se habían estado cumpliendo. Ahora, acuérdense que Nabucodonosor tiene sitiada a Jerusalén. No entra ni sale de la ciudad, no entra nadie. En otro pasaje, Jeremías explica que los que salen van a ser muertos por la espada. Entonces, todos están ahí sitiados, están dentro de Jerusalén. Y la ciudad está sitiada, Nabucodonosor está ahí, listo para matar a los que salen. Y el mensaje de Jeremías había sido que Sedequías iba a ser llevado a Babilonia. O sea, que a las finales, si es que peleaban o si es que se enfrentaban, lo que iba a suceder es que Sedequías iba a perder y Nabucodonosor se lo iba a llevar a Babilonia. Y le pregunta, ¿no? Sedequías le pregunta a Jeremías: ¿por qué andas diciendo todo eso? ¿Por qué andas diciendo que Nabucodonosor se llevará a Sedequías a Babilonia y ahí se quedará hasta que yo vuelva a ocuparme de él? O sea, hablando Jehová. Y también, si ustedes combaten contra los babilonios, no vencerán. Porque Sedequías, en su mente, él está pensando que todavía él puede librarse de Nabucodonosor. Acuérdense que Nabucodonosor lo había puesto a Sedequías como rey de Judá. Entonces él anda pensando: bueno, antes le pagué tributos, ahora le seguiré pagando tributos y no va a pasar nada. Pero ante las profecías de Jeremías diciendo de que se lo va a llevar a Babilonia, o sea, le va a quitar el reinado, y Sedequías él ha sido puesto en ese lugar por Nabucodonosor, pero el verdadero rey había sido llevado a Babilonia, y el verdadero rey que debería estar en el trono está todavía vivo allá en Babilonia, y Nabucodonosor lo tiene, está vivo. Entonces Sedequías está un poco confundido, diciendo: ok, si me llevan allá van a traer al otro, ¿qué es lo que va a pasar? Y viene y le pregunta a Jeremías. Entonces Jeremías le responde una respuesta no tan corta, pero le da una respuesta larga, y le cuenta como algo que Jehová mismo le había dicho. Versículo 6. Entonces Jeremías le respondió: la palabra del Señor vino a mí, y le comenzó a contar lo que había sucedido. Y me dijo: Hanael, hijo de tu tío Salum, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot. Jeremías era de la ciudad de Anatot. Entonces ahí hay un campo, y va a venir tu sobrino, hijo de tu tío, y él te va a pedir que lo compres. Pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser pariente más cercano. Entonces va a venir tu sobrino. Esto es lo que la respuesta de Jeremías al rey le está diciendo: bueno, vino palabra del Señor y me dijo que mi sobrino iba a venir y que me iba a vender un terreno. Y entonces, versículo 8, en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanael vino a verme en el patio de la guardia y me dijo: compra ahora mi campo que está en Ananot, en el territorio de Benjamín, porque ellos son de la tribu de Benjamín, eran benjamitas, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo y por ser pariente más cercano. Entonces, Jeremías dice, comprendí que esto era palabra del Señor, y le compré a mi primo Hanael el campo de Ananot por 17 monedas de plata. Entonces reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra y se las entregué a Baruc, que era su ayudante, el ayudante de Jeremías, hijo de Nesarías y nieto de Maseías, en presencia de Hananel, de los testigos que habían firmado la escritura y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos, como testigos, le ordené a Baruc, que es su ayudante. Así dice Jehová el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel:
Toma la copia sellada y la copia abierta de la Escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserven por mucho tiempo. Porque así dice Jehová, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Después de entregarle la Escritura a Barak, hijo de Nerías, oré al Señor. Y en esta respuesta, después de contarle lo que había sucedido al rey, que su primo había venido a venderle el campo, Jeremías hace una oración en medio de toda esta respuesta, porque su respuesta es larga, no termina ahí nomás. Y le dice: y yo oré al Señor y le dije, mira la oración de Jeremías. Ah, Jehová, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Versículo 18. Muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Y esto es lo que estaba sucediendo. El Señor estaba castigando a la última tribu, a la tribu de Judá, por los pecados que habían cometido sus antepasados. Todo esto era consecuencia. Que venga Nabucodonosor a sitiar la ciudad de Jerusalén era consecuencia del pecado. Que Nabucodonosor los iba a matar a filo de espada, que hambre y pestilencia iban a venir. Jeremías lo había profetizado todo como castigo de parte del Señor. Y versículo 18 dice que Jehová muestra su amor, que es un amor fiel a multitud de generaciones, pero que también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Oh Jehová, Dios grande y fuerte, tu nombre es Jehová el Señor Todopoderoso. Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la multitud para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Tú hiciste milagros y prodigios allá en la tierra de Egipto, y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como en todo el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tienes. Tú, con tu gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran terror, sacaste de Egipto a tu pueblo. Le diste esta tierra donde abunda la leche y la miel, tal como se lo habías jurado a sus antepasados. Pero cuando ellos entraron y tomaron posesión de ella, no te obedecieron ni acataron tu ley, ni tampoco hicieron lo que les habías ordenado. Porque no obedecieron, por eso les enviaste toda esta desgracia. Ahora, en este momento, las rampas de ataque han llegado hasta la ciudad para conquistarla. O sea, Nabucodonosor había venido, y esto también lo había profetizado Jeremías, que Nabucodonosor iba a venir con rampas de asalto, y ya estaba sucediendo. Versículo 24. Ahora las rampas de ataque han llegado a la ciudad para conquistarla. A causa de la espada, el hambre y la pestilencia, la ciudad caerá en manos de los babilonios que la atacan. Esto es una oración que Jeremías está haciendo a Jehová. Ah, Señor Jehová, todo lo que habías anunciado se está cumpliendo, y tú mismo lo estás viendo. Jehová, Señor mi Dios, a pesar de que la ciudad caerá en manos de los babilonios, tú me has dicho, compra el campo al contado en presencia de testigos. ¿Por qué? ¿Por qué le había mandado a comprar? Recuerden que Jeremías le está respondiendo al rey Sedequías lo que estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo. Sedequías está preguntando, bueno, ¿tú por qué vienes profetizando y hablando en nombre de Jehová, diciendo de que Nabucodonosor nos va a vencer, de que vamos a morir a filo de espada y que yo lo voy a enfrentar cara a cara y que me van a llevar a Babilonia como preso? Y Jeremías viene respondiendo todo, primero la anécdota de la compra del terreno y ahora la oración. Pero Jeremías no se detiene ahí, sino que ahora Jehová le responde a Jeremías, y Jeremías le está respondiendo a Sedequías, al rey Sedequías, sus preguntas también con la respuesta de Jehová. Y esto es lo que Jehová le dice a Jeremías. Versículo 26. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. Yo soy Jehová el Señor, Dios de toda la humanidad.
¿hay algo imposible para mí? Por eso, así dice Jehová el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios y de Nabucodonosor su rey, y él la capturará. O sea, la respuesta que Jeremías la pudo haber hecho corta, ¿no? Se pudo haber saltado todo lo de la compra del terreno y toda la oración. Pero ahora en este versículo, y apenas Jehová habla a través de Jeremías, le dice que Él es el Señor. Jehová es el Señor, Dios de toda la humanidad. No solamente es Dios de Israel, no solamente es Dios de Judá, no solamente es Dios en Jerusalén, sino que Él es Dios de toda la humanidad. Ahora, ¿hay algo imposible? Es una pregunta curiosa. ¿Hay algo imposible para Jehová? ¿Hay algo imposible para mí? Y el Señor le dice, voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios y de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, los va a capturar a ustedes. Corta respuesta. Versículo, pero no termina ahí, sino que sigue. Y los babilonios que ataquen esta ciudad entrarán en ella y le prenderán fuego. Así como las casas en cuyas azoteas se quemaban incienso a Baal, para provocar a ira, se derramaban libaciones a otros dioses. Y Jehová hablando está diciendo por qué. Porque el pueblo se había desviado en las azoteas, en la parte de arriba de las casas. Ahí se quemaban incienso, pero no para Jehová. Se quemaba incienso para otros dioses. Y eso es lo que había provocado la ira del Señor. Y la ira del Señor ahora está viniendo con fuerza. Versículo 30. Porque desde su juventud el pueblo de Israel y el de Judá no se han hecho sino lo malo delante de mí. El pueblo de Israel no ha dejado de provocar a ira con las obras de sus manos, afirma Jehová el Señor. Y lo que pasa es que el pueblo se había construido ídolos y los habían construido con sus propias manos. Jeremías acaba de denunciar al principio casi del libro de que ellos veían un árbol y lo tallaban y luego se postraban y adoraban con las obras de sus manos. Tallaban la madera y luego se postraban ante esa madera como su Dios. Versículo 31. Desde el día en que construyeron esta ciudad hasta el día de hoy, ella ha sido para mí motivo de ira y de furor. Por eso la quitaré de mi presencia, por todo el mal que han cometido los pueblos de Israel y de Judá. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas. Miren, un pecado enorme dentro del mismo pueblo de Israel. Y todos pueden pensar, oh no, pero los sacerdotes, ellos sí se mantuvieron fieles. Pero Jehová aquí los denuncia y dice que tampoco los sacerdotes que eran consagrados al Señor también habían fallado, se habían ido detrás de otros dioses, habían permitido que en el mismo templo de Dios se pusieran estatuas y ídolos. Y había la fornicación sagrada que Jeremías la acaba de denunciar hace algunos capítulos atrás. Pero los sacerdotes, ok, ¿y qué hay de los profetas? Los profetas también cayeron. Entonces, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas, es más, ¿saben qué? Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda. Y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección. Colocaban sus ídolos abominables en la casa que lleva mi nombre, en el templo, ahí ponían los ídolos. Cuando el templo había sido puesto a disposición de Jehová solamente para adorar a Jehová, cuando Jehová había puesto su nombre ahí, el pueblo lo que había hecho es, ok, le damos la espalda al Señor, no nos importa lo que dice el Señor, no nos importa lo que nos enseña Jehová, pero vamos a poner dioses. Y pusieron dioses en el mismo templo. Versículo 34, colocaban sus ídolos abominables en la casa que lleva mi nombre, y así la profanaban. También construían altares a Baal en el valle de Ben-Hinnom para pasar por fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc. Ahora recuerden que todo esto lo está diciendo Jeremías en respuesta a por qué vienen los babilonios. A la respuesta a la pregunta del rey, que había dicho ¿por qué? ¿Por qué ha dicho por qué me está sucediendo todo esto? Y Jehová aquí explica una lista larga de todo lo que había estado sucediendo en Jerusalén y en Judá.
Y no solamente en Jerusalén mismo, pero a las afueras de Jerusalén, en el valle de Ben Hinnom, ahí se ofrecían sacrificios. ¿Y de qué? Sacrificios de sus propios hijos y de sus propias hijas a un Dios que no era Jehová, era Moloc. Y Jehová les hace un reclamo acá y les dice, esa cosa, eso, el pasar por fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc, es una cosa detestable que yo no se los había ordenado. Es más, ni siquiera se me había ocurrido pedir a sus hijos en sacrificio. No se me había ocurrido. Pero ustedes están poniendo a sus propios hijos, porque los hijos son bendición de Jehová, y a la bendición de Jehová los estaban poniendo en sacrificio al Dios, a este Dios Moloc. Y Jehová dice que es una cosa detestable. De ese modo hacían pecar a Jerusalén. Ahora, entonces, todos estos pecados acumulados de muchos años, de muchos tiempos, por los reyes, por los sacerdotes, por los profetas, pecado tras pecado, pecado tras pecado, la ira del Señor ha ido creciendo. Por lo tanto, versículo 36, así dice Jehová el Señor, Dios de Israel, acerca de esta ciudad, de la ciudad de Jerusalén, que según ustedes caerá en manos del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la pestilencia. Ahora, sí es cierto, ustedes van a caer en manos del rey de Babilonia por la espada, por el hambre y la pestilencia. Ahora, les explico un poquito por qué iba a suceder todo esto. Porque mientras Nabucodonosor tiene sitiada la ciudad de Jerusalén, entonces no entra alimento, no entra medicina y no entra recursos para seguir habitando la ciudad. Entonces la ciudad llega en una desesperación. Como no hay medicina y no hay alimento, entonces las enfermedades comienzan a surgir y como no hay cura y no hay medicina, ¿cómo curar? Entonces las enfermedades llegan a matar a mucha gente. Por eso el Señor dice, no solamente la espada, no solamente el hambre, porque ya no van a tener alimento, sino también la pestilencia, una peste muy grande. Pero una vez que suceda todo eso, versículo 37, voy a reunirlos de todos los países a donde mi ira, furor y terrible enojo los dispersé, y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Ahora, hay una promesa de parte de Dios. Ok, sí, mi ira va a ser todo eso, va a ser que voy a destruir esta ciudad, no solamente al templo, al palacio. Va a venir Nabucodonosor y va a matar, y va a haber hambre, y va a haber pestilencia. Pero una vez que suceda todo eso, ya Jeremías ha dicho que la deportación iba a durar 70 años. Después de 70 años el Señor los iba a regresar, y eso es lo que dice el versículo 37. Voy a reunirlos de todos los países a donde mi ira, mi furor y terrible enojo lo dispersé, y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Ahora, esta es una profecía que los judíos están esperando todavía que se cumpla, porque dice así: voy a reunirlo de todos los países donde en mi ira y mi furor y terrible enojo lo dispersé, y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que para siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Y sobre ese pacto eterno, en el capítulo 31, ya Jehová ha explicado acerca de cuál va a ser ese pacto. Pero ahora por la pregunta de Sedequías, Jehová le está volviendo a responder. Y Sedequías está escuchando atentamente todo esto. Versículo 40. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos, y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Así dice Jehová el Señor: tal como traje esta gran calamidad sobre este pueblo, yo mismo voy a traer sobre ellos todo el bien que les he prometido. Y ahora, ¿qué tenía que ver la primera respuesta de Jeremías? ¿Por qué había venido su primo a venderle un terreno? ¿Y por qué en la respuesta al rey Jeremías explica todo eso? Por este versículo que sigue adelante, el versículo 43. Se comprarán campos en esta tierra. O sea, los voy a reunir, van a volver, ¿ya?
Esta es la promesa que yo les he dado. Por eso la parábola que se presenta en este capítulo de Jeremías comprando un terreno es porque nuevamente se volverán a comprar. Versículo 43, se comprarán campos de esta tierra, de las cuales ustedes dicen, es una tierra desolada, sin gente ni animales, porque fue entregada en manos de los babilonios, en la tierra de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén. O sea, en la tierra de Benjamín, exactamente en la ciudad de Ananot, de donde es Jeremías, y a los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en la región montañosa de la llanura del Negev, se comprarán campos por dinero, se firmarán escrituras y se sellarán ante testigos, afirma Jehová el Señor, porque yo cambiaré la suerte. La suerte de Judá va a cambiar. El Señor lo va a volver a reunir. El Señor los va a traer de los confines de la tierra, donde los haya dispersado su ira y su furor. Los va a volver a traer. Y se van a volver a comprar terrenos. Y se van a volver a comprar los campos de esta ciudad. Y el Señor promete volver a reunirlos. Todo esto, ¿por qué? ¿Hay algo imposible para Jehová? ¿Hay algo que Jehová no puede hacer? Una vez más, el pecado del pueblo de Judá y de Israel fue porque abandonaron a Jehová su Dios, porque le dieron la espalda, porque se volvieron en contra del Señor. Y en vez de adorar a Jehová, el Señor, el Dios verdadero, le dieron la espalda y ofrecieron a sus propios hijos en sacrificios a otro Dios. En el mismo templo pusieron dioses. En el mismo templo que había sido santificado, que había sido consagrado para Jehová, ellos dieron la espalda a Jehová. Y en el mismo templo pusieron dioses. Y el Señor estaba muy molesto por eso. Una pregunta curiosa, ¿en tu vida hay dioses? Una pregunta interesante para ti es, ¿hay algo imposible para Jehová? El Señor castiga, si el Señor bendice por 1000 generaciones. Pero también cuando sus hijos se rebelan contra él, el Señor castiga. Espero que la palabra de Jehová sea de bendición para su vida. Y esto fue Jeremías capítulo 32.